escrito este libro porque estamos en una gran crisis, en una grave crisis económica, ecológica y creo que humana. Y realmente hay unos recursos enormes en nuestra relación con los árboles y las plantas que aún no hemos utilizado. Mi relación verdadera con el manzano me ha llevado a comprender muchas cosas y especialmente que basta ya de mentir, acogiéndonos en que el mundo interior y el exterior están separados. Este es el mensaje del manzano que ha pedido especialmente que se transmita este año. Estamos viviendo una gran mentira en cuanto a las posibilidades que tenemos como seres humanos de conectar con la riqueza en la naturaleza y con la fuente de creación y de establecer una relación con los árboles y plantas que están deseando servirnos. La relación del hombre con los árboles es una relación profunda e intensa, de mutua ayuda, de mutua admiración y de unas posibilidades enormes de muchos aspectos que aún tenemos que descubrir, pero desde luego le llamaría de amor, de compañerismo y de camaradería. Hola a todos, estoy con Raquel Cachafeiro. Estoy muy contenta de poder hablar con ella hoy. Hoy vamos a hablar especialmente sobre esta época, estos días donde está la Navidad, porque hay unas noches muy interesantes y nos gustaría pues, que Raquel nos pudiera hablar de ello, pero es tan interesante el mensaje que comparte Raquel que nos hemos emplazado para una nueva entrevista donde vamos a hablar de los espíritus sanadores de la naturaleza. Pero para presentarte y poner antecedentes a las personas que quizá no conozcan tu trabajo, decir que Raquel desde pequeña ha tenido una conexión con la naturaleza impresionante, que eso ha marcado completamente su vida. Es escritora de 5 libros y no sé, me gustaría, porque he estado mirando tu currículum, me gustaría que tú misma nos pudieras decir un poco cómo has explorado, qué has estudiado para... porque creo que tú lo dirás mejor que yo. Sí. Bueno, es un placer. Lo primero, feliz Navidad. Estoy viendo unas impresionantes nubes en este momento, como es muy típico y especial en esta época. El lenguaje de las nubes en sí es toda una manifestación para el alma humana y realmente os animo a no perderoslo estos días, a todos, estéis allá donde estéis. Una de las partes que han nutrido mi camino ha sido encontrarme con el gran literato y, según él, gran científico de la naturaleza, Goethe, y él hablaba especialmente de la observación de nubes también, aunque dedicó la mayor parte de su vida como observador a las plantas y a los colores. Mi camino ha sido realmente de una persona enamorada de la vida, que desde niña estaba fascinada por lo que veía y a medida que aprendía cosas estaba esperando a que me contaran ese algo más que yo veía y percibía, y estaba segura de que muchas más personas también, y no acababa de llegar. Después pensé que era una ley que yo desconocía, que había que disimular, había que callarse ciertas cosas, unas se podían decir y otras no se podían decir. A mí me parecía que todas tenían relevancia y lo tenían en ciertos puntos, pero estoy segura de que también hay que discriminar, con lo cual acepté un poco el fuego y el tránsito, ¿no? Esperando que llegara otro momento. Y ya en mi adolescencia comprendí que eso no era así, que no iba a ser así, sino que iban olvidando una parte muy importante, lo que para mí constituía al menos el 50% de la vida. Y me vi ante un abismo al que me veía abocada a caer por él, a derrumbarme en él, si acompañaba a mis compatriotas, digamos, humanos, o con la disyuntiva de tomar otro camino que me alejaba totalmente entonces de esos, y no sabía realmente, si me iba a un lado, no sabía realmente que perdía en el otro. O sea, porque de hecho tú cuando ves dos caminos eliges uno y sabes que experimentas ese, pero todo lo que te pierdes, ¿no? Entonces, para mí eso creó
una dificultad y un tiempo complicado. Pero bueno, pasó el tiempo y tuve la suerte de encontrarme las enseñanzas del goetheanismo, la observación goetheana, y a través de una práctica que empecé inmediatamente, los primeros días que en Emerson College tuve las primeras nociones de cómo hacer una observación de una planta. Yo ya tenía mi propia relación con ellas muy alta, muy fuerte, pero no tenía idioma, puesto que no la podía compartir con compatriotas humanos, con seres parecidos a mí. Entonces me encontré unos rudimentos de lenguaje sobre cómo hacer esto y fue en las primeras pautas que dio Goethe. Empecé el mismo día que recibí las primeras pautas y desde luego después de un año de observación la estructuración de mi pensamiento y de mi capacidad de captar era nueva, era novedosa, incluso para mí, y podía ir incorporando las antiguas vivencias con un sentido común, con una racionalidad, con una nueva aproximación. O sea, estamos hablando de un amplificar todas las capacidades perceptivas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero creo que comentas que esta manera de contemplar es desde la neutralidad, ¿lo digo bien? Sí, Y es en ese vacío que llega la información correcta, ¿no? Y luego se interpreta, ¿no? sí, finalmente lo que dice Goethe es el fenómeno habla por sí mismo. O sea, observas y observas en estado neutro hasta que llega un momento que ya no hay interpretación, hay el fenómeno hablado y tú tienes una comprensión súbita, inmediata de ese fenómeno porque el fenómeno es tanto fuera como dentro. El hecho de que tú lo comprendas es otro fenómeno en sí y se dan a la vez. El que tú lo comprendas y comprendas cómo lo comprendes con el fenómeno que aparece fuera. Claro. Con todo esto, pues tú inicias bueno, no sé, madura todavía más tu relación con las plantas y los seres que habitan en ellas y forman parte de ellas y elaboras pues una serie de, pues tienes una línea de productos para ayudar a desintoxicar el cuerpo, por ejemplo, todo a base de plantas, de cómo las plantas te han podido ir guiando para, ¿cierto, no? Sí, efectivamente, durante años pues he tenido la suerte de dedicarme a enseñar a la gente a observar la naturaleza y observar plantas y observar a la vez su propio proceso de despertar, de vivir de acuerdo a cómo querían vivir, no de una manera proyectada o programada, sino cada vez más ser conscientes y de prestar atención a lo que le querían prestar atención. El mundo te lleva en una dirección, pero tienes muchos aspectos a los que le podrías prestar un tiempo y unos recursos de una forma diferente a como está programado y cuando lo haces te das cuenta de que realmente estás en una amplitud de mundo que tiene otros recursos, muchos más recursos, más diferenciación. Eso es muy sanador en sí y es una reconciliación entre el hombre y la naturaleza de verdad, lo cual es muy necesario en este momento. A su vez, soy muy sensible a lo que llamo, bueno, a la sensación que tengo de las personas que están intoxicadas por algo, por un tipo de pensamiento, por un tipo de relación, por sustancias, por metidas en callejones sin salida. Soy muy sensible a ese sufrimiento absurdo, ¿no? Entonces empezamos a buscar cómo podíamos hacer algo más y realmente el proceso ha llegado de manos de la comunicación con las plantas, con estos seres y de lo que representa para poder crear unos productos que ayuden a la gente a desintoxicar, igual que ayuda a desintoxicar la propia observación. Cuando decimos estos seres, estamos hablando de hadas y gnomos. Es mucho más amplio, supongo, ¿no? El espíritu en sí, Sí, ¿no? Pero sí, exactamente. Para mí es muy difícil y una de las cosas, igual que no hago interpretación, sino que tengo un rigor de observación que me lleva a esperar a que el fenómeno hable por sí mismo y además no falla nunca y además nunca es lento. Por lento que parezca el proceso, una vez que se llega a tales amplitudes que no piensas que se perdió nada el tiempo, ni mucho menos. Entonces, para mí observación de 24 horas de una planta es normal y solo estoy intentando ponerme al hilo, o sea, nada más. Veo que pasan muchas más cosas de las que soy capaz, pero por lo menos estoy ahí. Estos seres son, entre ellos, supongo que están los que o se parecen a los que llamamos hadas y gnomos. Tengo muchas matizaciones sobre ello y no tengo cerrado ningún campo. No clasifico,
pero sí, por supuesto, los veo más grandes, más pequeños, aparecen en una zona o en otra zona, siempre aparecen los mismos tipos de zonas y luego se relacionan más o menos con unos tipos de personas o con otros. Ujú. Vale, vamos a pasar a hablar a lo que nos ha urgido este vídeo, que son estas 13 noches mágicas. ¿Qué pasa estas 13 noches mágicas? Sí, pues estas 13 noches que celebramos con gran, bueno, algunos entrega, otros con gran pompa, otros con gran algarabía o con gran pérdida de lo que es la rutina diaria, representan realmente una antiquísima tradición que en nuestra cultura en los últimos tiempos, hablo ya de siglos, pero está representada por esta tradición que se llama la tradición de las 13 noches sagradas, en las cuales la leyenda dice, viene de los países nórdicos, digamos donde se condensa, donde se cristaliza y se concretan unas palabras, ¿no? Ujú. Son las 13 noches sagradas de Olaf a Stoff, que según esto se durmió un periodo largo, ese periodo largo es el 24 de diciembre por la noche y se duerme hasta el 6 de enero. Y estas 13 noches él hace el recorrido de la humanidad, despertando a su propia conciencia en la tierra y pasando las tentaciones y dificultades que suponen crear un espíritu libre en una vivencia tan, digamos, coartada por los sentidos y por lo que los demás intenten o por lo que el propio mundo nos presiona hacia hacer, ¿no? Es una verdadera lección y enseñanza. Es curioso que después de muchas vueltas, el hombre que ha conseguido nombrar lo invisible, lo cual es una heroicidad, no solo para nosotros y para nuestra cultura, lo ha sido siempre, y el primer nombrar lo invisible que el hombre hace es el calendario, es ser capaz de hacer un calendario que esté acorde con sus vivencias, más con los sucesos fuera en el universo, y además deje un espacio y permita darnos cuenta de que tenemos un ritmo que nos da sitio para evolucionar. Bueno, pues cuando el hombre crea este calendario, a lo largo de un periodo, por supuesto, pasamos por distintas fases, ha habido calendarios lunares, ha habido después el acercamiento al solar, el solar corregido y distintas culturas con distintos calendarios. Hemos llegado ahora, con muchas vueltas, a dejar un calendario en el que las 13 noches están marcadas por un regalo el día que empiezan las noches, el 24 de diciembre, y por otro regalo el día que terminan. Originalmente se celebraba solo el día que terminan, no solo en nuestra cultura, sino porque ya en la propia Roma, en el año 350 y pico, que se empezó a celebrar, el día que se celebraba de verdad era la Epifanía, y era cuando los reyes de la tierra, sabios, los reyes de la sabiduría, llegaban a celebrar que un ser especial había conseguido traer otros dones a la tierra y había sido capaz incluso de cruzar la zona oscura de después de la muerte, ahuyentando fantasmas para que no fuera una zona tan oscura. Esa muerte, además de ser la literal y de hablar de la muerte literal, y este es el misterio del Gólgota con la crucifixión, también habla de las pequeñas muertes, de las ignorancias, de los desconocimientos que el hombre cruza periódicamente. Y en esas zonas oscuras hay muchos fantasmas, hay muchas supersticiones, hay muchos falsos conocimientos o mitos engordados, y nuestro trabajo ahora es estar sensorialmente despiertos, estar de verdad con inteligencia sensorial para discriminar lo que sí podemos aceptar y lo que no, y cómo de verdad está sucediendo, porque nuestra misión no es solo ver, sino ver cómo vemos. En el momento que podamos hacer esto con cada uno de los sentidos, algo cambia. Entonces estas 13 noches son esa celebración de que tenemos la posibilidad y de que lo podemos hacer, y de que cada vez que alguien lo logra de verdad, lo logra para toda la humanidad. Además, con lo que estás diciendo, bueno, me viene la idea de que el trabajo que de alguna forma como propones es una amplificación de los sentidos, como una kinesiología, ¿no? ¿Lo digo bien? Y a partir de ese abrir las antenas de estos sentidos físicos que conocemos y tenemos, ya dar un salto, ¿no? Sí, efectivamente, esa es nuestra clave. Realmente a mí de las últimas frases que he compartido con estos seres especiales, con un grupo enorme de árboles en una zona donde culturalmente han sido muy reconocidos y queridos,
en la zona de las Huertas de Aranjuez, cerca de Madrid. Iba a dar un primer curso, íbamos a hacer una observación, además del proceso Hércules, que es el de nombrar el tiempo, en los jardines donde de hecho está la estatua de Hércules, y además coordinado y guiado por una gran ingeniero agrónoma que ha trabajado mucho en contacto con los árboles, cuya profesora catedrático también trabajó. Todas estas cadenas humanas de seres volcados hacen que las zonas de plantas despierten y que estén mucho más cercanas. Cuando llegué allí me lo dijeron tan clarito que me encantó, resonó totalmente en mí. La verdadera naturaleza, la naturaleza en su esencia verdadera, se esconde en los talentos que el hombre no utiliza. Entonces, ahí es donde yace nuestra libertad. Si nosotros deseamos no utilizar nuestros talentos, entonces hay una parte de la realidad del mundo que se nos escapa y se nos esconde. Y solo si deseamos utilizarlos, o sea, ejercemos la libertad de superar los condicionamientos, las limitaciones, empieza a abrirse. Y cuando empieza a abrirse, ¿qué ensayamos? Como un niño que aprende a andar, a hablar, volvemos a tener que ensayar nuestra realidad en un mundo que crece y cambia, que evoluciona, en un mundo multidimensional y con otras verdades. Y desde luego en estos momentos en los que estamos con el miedo al cambio climático, a la hecatombe, a la gran crisis energética que tenemos encima, social, cultural y espiritual, estamos abriendo otras posibilidades, unas posibilidades enormes. Y desde luego no estamos solos, este planeta depende de muchos seres, no solo de nosotros. Debemos prestarles una atención más verdadera. Y desde luego nuestra alegría de vivir. Si no estamos en la alegría de vivir, lo demás no va a llegar. Y esto nos lo tendríamos que tatuar, ¿eh? Porque es verdad, en este momento de transición que, claro, se ha roto toda una estructura de creencias que teníamos muchísimos, ¿no? Hay no sé, si recobrar la memoria en una amnesia ya es un shock, imagínate esto, ¿no? O sea, es normal esta transición, pero no olvidemos que es desde esa alegría de vivir y ese es el norte. O sea, lo super subrayo. Me encanta porque además esto que dices es fundamental. Es la alegría de vivir y poder compartirlo, porque si no lo compartimos no hay lenguaje, no hay comunicación, no hay necesidad de que nos miremos a los ojos y yo en tu respuesta leo aún más que en mi expresión, pero mi expresión es lo único que sana mi separación. Entonces todos tenemos que expresar y tenemos derecho a hacerlo y obligación de hacerlo. Claro, esto me ha recordado una frase del libro de El duende de la Navidad que escribiste, que dice algo así como el duende que así podía verse a él mismo en los ojos del niño, ¿no? Y lo encuentro muy hermoso porque siento que tienes toda la razón y es así, y es en ese compartir con el otro, que es nuestro propio reflejo y todos somos uno, donde ahí ocurre el latido de la vida, ¿no? Totalmente, además fíjate, esto es mi búsqueda en estos momentos, es, poder darle sentido a lo que vivimos en el sentido que tiene. Yo no me quiero inventar nada, yo lo que soy es observadora y lo soy desde siempre y trabajo con el mayor número de sentidos que sea capaz, discriminando totalmente, viendo luego las consecuencias de ello y viendo si eso refleja una y otra vez la verdad. Siempre digo que si hoy he aprendido algo, yo mañana no soy honesta si no me he transformado, porque entonces no lo he aprendido, simplemente lo he metido en un almacén, pero eso no me vale. Necesito que esté ágil y vivo en mí para que yo mañana mire de otra manera lo que aprendí me ha transformado. En estos momentos hay tantas historias maravillosas o necesidades de comprender por dónde hemos pasado para aprender hacia dónde queremos ir, con qué recursos contamos, como bueno, pues la historia del paraíso o nuestra relación con las plantas. En este caso hablas del duende de la Navidad y es la historia con el manzano, ¿no? Es tiempo ya de desvelar lo que ha estado oculto y es tiempo ya de hacernos preguntas con mucho más sentido. De verdad, tuve que elegir entre la vida y el conocimiento? Eso es imposible, O sea, eso pudo ser un tiempo y pudo ser una especie de maldición, pero me niego. Yo me niego, como ser humano me niego y te aseguro que todos los que forman parte del otro lado de que ese conocimiento sea verdadero conmigo y con nosotros,
se niegan también. Entonces estamos preparando esa celebración que anuncia el Duende de la Navidad para quizá 2016 hacia el otoño. Porque el duende de la Navidad, ya que estamos en Navidad, me gustaría mencionarlo, es un libro que los que sintáis podéis adquirir en la página web de Raquel. Lo podéis adquirir online si sois tan impacientes como he sido yo. Tal. Y una pregunta, ¿cómo vino? Es decir, ¿te la contó un árbol? ¿Te la contó el manzano? Sí, esta historia me la contó a lo largo de 48 años. O sea, esto Y va poco a poco, ¿no? sí, sí, es una historia constatada, no es una historia súbita. Las primeras memorias que yo tengo impactantes. Tengo unas cuantas, pero realmente yo era bebé que no andaba y yo estaba deseando que ciertas personas, en este caso mi madre y mi abuelo, pero algunas más de mi familia que tienen una relación especial con las plantas, pasaran al lado del manzano, porque yo veía todas las luces de colores y todo el movimiento que se producía. Y especialmente cuando el manzano no tenía hojas. Entonces, yo he estado siempre enamorada de la estación del invierno. He estado absolutamente prendada del otoño. Yo decía que si fuera un pájaro iría volando de otoño en otoño, porque me enamoran los colores. Y de la estación del invierno por lo que veo nacer en el alma y cómo veo que las plantas, en su estado de semillas de invierno, de semillas de cielo, como les llamo a los pequeños brotes que hay ahí, brillan de una manera especial. Para mí esa es la simbología que tenemos cuando ponemos velas o bolas en el árbol. Es que queremos representar todo eso que de hecho está y se puede fotografiar, solo en ciertos momentos. Entonces, a lo largo de toda mi vida yo he tenido esta relación con el manzano y fue en el año 1999 al 2000 cuando, dado que hacía observación diaria, llevaba ya muchos años, creo que ya para entonces llevaba 12 años haciendo observación diaria de plantas y flores, le llamo observación silenciosa, porque yo salgo a observar y no permito que pase a palabra, es pura imagen. Yo respiro imágenes, las imágenes que llegan. Y para estar segura de que no las contamino con un tipo de pensamiento, luego discrimino que no las traduzco. No permito que se pase una traducción, por lo tanto no hablaba de ellas nunca, pero tampoco escribía o hacía nada que fuera a acercarlas al lenguaje convenido entre nosotros, ¿no? Esa era una necesidad que yo tenía, de saber que no me obligaba una estructura o un lenguaje, que tenía que coger el que había más en estado puro. Entonces, en este año, en 1999, Navidad, es cuando me encuentro con el Duende del Manzano en pleno y me doy cuenta de que toda mi vivencia desde pequeña, con las luces, con lo que sucedía, con el cariño, con la cercanía, con la cantidad de cuentos que escribí, quizás 60 o 80 a lo largo de mi vida, sobre esos huertos de manzanos, sobre huertos de frutales, sobre tanto monjes de unas culturas como de otras, de todo, que aparecían por ahí, me venían a traer información. Siempre había una niña que era muda, esta niña siempre, el 90% de las veces era muda, pues se convierte en algo absolutamente que entronca y tiene sentido. Pero esto que me muestra el manzano es el auténtico arquetipo del gnomo, como lo pintan con el gorro de gnomo, con el tipo de ojos y con algunos datos que lo convierten en un descubrimiento muy riguroso y científico, porque esos datos corresponden a un tipo de respuesta, a un tipo de relación, algo que yo puedo seguir a lo largo del año y darme cuenta de que le puedo influir también. Yo puedo tener con ellos una reacción y una vuelta de información. Y esto lo convierte en apasionante, Claro, absolutamente apasionante. Claro. Entonces te ven delante de un árbol todo el día observando en silencio y deben pensar, pues qué persona más aburrida, ¿no? Y dices, bueno, es que no sabes lo que está pasando, ¿no? Impresionante. Es que no sé cuál te quiero preguntar primero. Bueno, dejadme leer los títulos de los libros de Raquel por si alguien siente a su duende particular que le empuja. Los títulos son Sanar la Tierra, el libro de Caras de Árboles, Plantas y Arbustos, El Espíritu del Manzano y El Duende de la Navidad. Yo no sé si me da la impresión que a lo mejor algún otro libro puede surgir en cualquier momento, pero igual no, Raquel, que me da a mí que no vas a dejar de escribir, ¿no? No, ahora mismo además es imposible, estoy preparando varios más. Hay otro que hice
para ayudar a la gente a comprender o para compartir otra percepción de la piel que se llama Piel Bella y Sana de Forma Natural, que está online y es de descarga gratuita. Estoy trabajando ahora en otros sobre belleza sin tóxicos y luego a lo largo de los años han estado publicados en distintas webs pues muchos de los cuentos que tuve que hacer mientras que retenía aquella información que captaba y era en silencio, pero claro, algo estallaba una y otra de dentro de mí y se convertían en historias y cuentos que yo iba a contar a cafés teatros, a centros de enseñanza. Hice muchas exposiciones y lo convertía en pequeñas obras de teatro, como El Señor del Tiempo, Esta gravedad me está matando, que son realmente la forma más honesta en la que pude transmitir la vivencia que estaba teniendo en estos momentos y que creo que podría tener cualquiera que hiciera ese recorrido. O sea, que no era tanto la mía como la que yo además de hecho también veía en mucha gente de las que estaba en las clases, en los grupos de desarrollo, en los grupos de investigación. Y bueno, Sanar la Tierra es el que sintetiza el método. El Duende de la Navidad es el que nos da algo que preguntarnos y que se lo quiero lanzar al Papa Francisco para ver si me invita por el Vaticano a echarle un vistazo a algunas de las obras que allí tienen, que todo esto lo conocen de sobra, y me gustaría que pudiéramos hacer un acuerdo y que hiciéramos las paces con los manzanos y con todos los frutales, porque va a ser muy importante para la tierra que produce, no solo en nuestra zona templada y más o menos mimada, aunque ahora está sufriendo bastante, sino en una zona de la tierra mucho más amplia. Esto te quería preguntar, el tema de The Green Man, el hombre verde, y archivos del Vaticano. Estas dos cosas, ¿cómo se juntan? Bueno, realmente siempre empiezo por esto que me ha dado a mí, digamos, la primera frase, porque cuando tienes mucha información de algo, saber por dónde hilar una presentación o una entrega hacia el mundo exterior, hacia otro ser humano que tiene su propio mundo interior y compartimos por un rato este espacio común, ¿no? de Internet o del interespacio entre unos y otros, ¿no? Este espacio al que Cristo dijo, cuando dos más están en mi nombre, ¿no? Cuando se hacen preguntas sobre la vida, yo estoy con ellos, un nivel superior de la posibilidad de la humanidad en evolución está siempre presente, cuando de verdad somos honestos preguntándonos. Pues me apoyo en la botánica Kathleen Bashford, que en 1974, una botánica, una verdadera amante de las plantas, que dedica sus neuronas, su atención y muchas horas de estudio a comprender y a incluso aprenderse la durísima clasificación de Linneo, la farmacopea, todo lo que es el conocimiento del hombre acerca de las plantas. Cuando nosotros hacemos eso, como eso es de un lado solo, es unilateral, se genera una ambición y una ansia de la otra parte, o sea, y las plantas hacia nosotros, o sea, esto soy yo, el hombre que dice, tú eres un árbol, tú eres un manzano, a ti tú eres caducifolio, porque se te caen las hojas, por lo tanto yo te digo, tú eres caducifolio, tú eres gimnosperma, tú eres tal, todo esto va de un lado, pero resulta que son seres vivos, cuya capacidad más enorme es la expresión, es la más grande, son maestros de la expresión. Y curiosamente a nosotros nos reconocen como maestros de la comunicación. Yo amo la comunicación, pero honestamente creo que estamos todavía muy lejos de llegar. Pero claro, ellos me han dicho algo que me parece súper importante. Sí, pero ya la tenéis como cuerpo, mente, espíritu. Porque si no tuvierais un mínimo de esa comunicación no sobrevivíais. Entonces, si os aceptáis a vosotros mismos en ese valor, nosotros os buscamos porque sois el paso siguiente al que imitar. Pues Kathleen Bashford, mirando una capilla, no recuerdo si era Norte Inglaterra o Irlanda, dijo, uy, aquí pasa algo. Yo veo 174, creo que eran, representaciones de estos hombres verdes, de estos hombres vegetales, y solo hay un Cristo. Y sin embargo, de lo que siempre me han informado es de la palabra, el mensaje y la cultura crística, la cual es enorme, maravillosa, y cada uno la vivirá a su manera como la de cualquier civilización o religión o grupo que busca y da lo mejor de sí mismo y llega a lo que llega siempre que respete a todos los demás, ¿no?
O sea, un momento, que para no perderme. O sea, me estás diciendo que cuando tú entras en comunicación con las plantas y su espíritu, me estás diciendo que siempre hay una vinculación con el mensaje crístico. O sea, ellos ¿Sí? Sí, yo llegó un momento en el que dije, si no estuviera escrita la Biblia, si no estuvieran escritos los grandes libros, observando las plantas las volveríamos a escribir. Las volveríamos a escribir en todas las versiones que hay. Escribiríamos muchos de los libros sagrados, muchos de los libros de poder, pero eso sí, me han dicho, sí, pero pídele a la gente que ahora los lea para arriba, que no los lea fosilizándolos, que los lea elevándolos. Porque realmente es cada uno de los que lo recibe el que lo puede convertir en algo hoy. Si hoy no tiene sentido para ti, no vale nada. Claro. Entonces eres tú el que respondes. Y en este sentido, el preguntarte por qué tienen que ocupar tanto lugar los hombres verdes en torno a la figura de Cristo es porque es una realidad. Ellos son legión, son muchísimos y vienen a ser rescatados igual que el ser humano. O sea, lo más alto de la humanidad siempre va a venir a salvar a los seres de la tierra que se han quedado fuera de papel, se han quedado traspapelados en una función que no es la suya. Y a cambio estamos pasando mucha necesidad. Para la gente que no sepa qué es el hombre verde, son los hombres árbol, ¿no? O sea, suelen representarse como una imagen de una cara de un hombre en el tronco de un árbol, que es como su propio espíritu, ¿no? Lo digo para que no se... Bueno, es difícil no ver algunos, es un tema que yo le llamo secreto por sobreexposición, está tan expuesto que nadie lo ve. Entonces está en todas las iglesias, catedrales, arte sagrado, pero también arte civil, digamos, arte laico, en distintas culturas, está en los mitos, está en los cuentos, vamos, o sea, lo hemos tenido absolutamente arrullándonos como una nana, por eso lo vivimos todavía en estado semisueño. Pero llegó la hora de que pase a ser ya una voluntad, un sueño consciente, un despertar y una decisión, porque si no, no damos el paso siguiente. Estamos llegando a una catarsis, a una crisis tan grande en la cual solo podemos salir si trabajamos en cooperación, juntos, y tiene que ser con el nivel más alto de conciencia. De verdad que ñoños y tontos no nos quieren, honestamente, te lo digo de verdad, o sea, directamente pasan de nosotros. Y nosotras, o sea, como seres humanos, a su vez, ¿para qué nos vamos a relacionar con una naturaleza lo que llamamos vegetal, entrecomillado el vegetal, ¿no? En un estado que, bueno, casi mecánicamente le salen hojas, le salen cosas, les tratamos como objetos que crecen y no como seres vivos. Aunque lo definimos como seres vivos, no les tratamos como seres vivos. Tampoco es que a nosotros nos tratemos con mucha más dignidad, pero bueno, en este caso es así. Entonces, hay un gran cambio que hacer ahí y este periodo es el periodo de más lucidez para el alma humana que se dé cuenta que puede establecer una relación nueva con el mundo que le completa, que le complementa, que le refleja y que le cuida, si así lo decide, a través de recorrer bien cuál es su contenido del mundo exterior que le alimenta y cuál es el del mundo interior que le crea las preguntas y el estado de alma para encontrar verdaderas respuestas. No preguntas racionales de dar vueltas sobre un pensamiento, sobre una idea más bien, sobre digamos, dando vueltas en una rotonda de pensamiento, sino una verdadera apertura y observación, sentidos, presencia en los sentidos. Oye, soy tu fan, es que lo dices súper bien, lo siento, es que con esto recuerdo un vídeo que decías que la manzana, de alguna forma, acaba con la mentira y con una de las grandes mentiras que es mundo interior-exterior desconectado, está íntimamente conectado y es a lo que venías diciendo. Y con esto decir en voz alta que en este contemplar a los árboles, a las plantas, que es una contemplación precisamente desde ese lugar, desde el adentro y el afuera, desde ambos, ¿no? O sea, si te pones delante de un árbol con los ojos intentando ver duendes, no, es sintiendo desde el sentir y abrir desde dentro donde se produce esa percepción, esa magia, ¿no? Bueno, efectivamente, es la coordinación de esos dos. Nosotros tenemos que aprender a mirar y ver, y es una decisión. Quiero oír, quiero escuchar y oír, quiero mirar y ver,
quiero sentir en mi tacto lo que trae el mundo subconsciente y el mundo en el cual yo despierto y expreso, y así con cada uno de los sentidos. Yo trabajo con los 15 sentidos porque me parece bueno, porque así describo lo que estoy viviendo. No, gracias. Me trae un tecito. Jo, pues lástima que camino. Vale. Pues entonces realmente tiene que haber lo que tú dices, esa coordinación. Y mira, una imagen que para mí es un regalo de Navidad, para unir a nuestra vivencia algo tan sencillo como los días de la semana, ya implican ese conocimiento. Cuando yo hablo del lunes, estoy hablando del satélite que da vueltas alrededor. Es el sentido de alrededor. Yo tengo que percibir este alrededor. Romper esa percepción de alrededor es romper algo muy importante de nuestros informadores cada día. Cuando nombro después el resto de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, estoy haciendo un paso. Empiezo por el alrededor y luego Marte es el primer planeta interior que está entre la Tierra y el Sol. Entonces voy desde la periferia de mí, desde mi alrededor, desde mi propia órbita, hacia el interior. Y entonces nombro miércoles y Marte es el primero fuera, miércoles es el primero dentro, entonces voy alternando. Desde alrededor voy hacia afuera, voy hacia adentro, voy hacia afuera. En Júpiter estoy otra vez fuera. En Venus es el más cercano al Sol, el que está dentro. Viernes salgo a Saturno, que está fuera. Y vuelvo al domingo, que ya es el Sol, Sunday, el verdadero centro. Esta alternancia dentro, fuera y alrededor es una constante de percepción en mí que la tengo que tener viva y está en mí. No es un instrumento que me tenga que vender la NASA ni que me tengan que traer del último laboratorio hiper, mega, ultra revolucionario, sino que soy yo despertando en mis capacidades y al legado que la humanidad ha dejado en todos mis circuitos, como memoria, como aprendizaje, como capacidad de evolución, incluso como sueño, anhelo y deseo de algo más. Para acabar de unir eso que decíamos en la percepción de desde dentro y el afuera, recuerdo que comentas siempre cómo Marilyn Rosner habla de lo que le ocurrió a los 14 años, que eso es, por ejemplo, un claro ejemplo de esta doble percepción, ¿no? No sé si lo quieres compartir. Sí, para mí encontrármela y en el momento en el que ella me contó esta escena, íbamos en un viaje y me encantó cómo lo describió, es de lo más lúcido que he oído sobre esto. Ella tenía 14 años, ya a los 4 años había tenido su primer trance importante, siendo además judía, tuvo un trance con la visión crística, imagínate, porque de hecho estaba en una escuela integrada donde había de todos los tipos de religiones y estaban haciendo un árbol de Navidad, no un Belén, un árbol, simplemente el árbol. Y la niña con menos de 4 años entra en trance y se despierta, abre los ojos con la profesora sujetándola y la profesora le caen unos lagrimones enormes. Y ella le dice, es hermoso, ¿verdad? Es hermosísimo. Imagínate que esto, por supuesto, supone un hito en su propia vida y el rabino de su comunidad le dice a los padres que no le digan nada en especial, que es un don lo que ella tiene, que la dejen. Entonces, esta niña crece, se forma, va a la escuela convencional y llega a los 14 años con la creencia de que todo el mundo tiene su tipo de percepción. No tuvo un choque con eso, a lo mejor quizá porque vivió un poquito. Déjame decir, si hay alguien que no conoce a Marilyn Rosner, que es una de las mediums más importantes en estos momentos o conocidas en la historia, y que obviamente en sus percepciones está la percepción de otros seres, de espíritus de su familia y de seres distintos, ¿no? Sí, de hecho, catedrático de Educación Especial, profesora de la Universidad McGill en Montreal durante muchos años, además mantuvo en paralelo esta capacidad. Y cuando ella cuenta esta escena que me dices, a los 14 años está en el colegio y le dice a unos compañeros, sí, aquel chico de allí, el que el morado baila por la derecha y el amarillo entra ahora haciendo unas eses,
Y los chicos le dicen, Marilyn, estamos en el patio del colegio, vamos todos con uniforme gris. ¿De qué hablas? Y ella dice que tiene un verdadero shock en esos momentos y dice, ¿me quieres decir que vosotros veis como yo toco? Bueno, creo que es una frase como para que Buenísima, totalmente, totalmente. Esta frase, cuando yo te la oí mencionar, me ayudó mucho a comprender cómo es ese nivel de percepción, ¿no? Porque a veces en esta transición de aceptar que hay otras realidades, hay como una confusión, como un caos, ¿no? Entonces tengo que percibir distinto, ¿no? Este es un nivel de percepción, el que toco, la materia, y hay otro, ¿no? Que están todos en simultáneo, no sé cómo decir, ¿no? Sí, están en simultáneo y además, fíjate, sobre esto hay otro tema muy interesante y lo ha hecho Rupert Sheldrake, un gran biólogo botánico de la Universidad de Cambridge. En uno de sus libros, creo que es El sentido de ser mirado, analiza y además hace unos experimentos que son grabados por la BBC, este hecho en el cual una persona va en un autobús y alguien le mira desde una terraza sentado en la calle y la persona se da la vuelta a mirarle. O sea, lo ha sentido, lo ha percibido, el tacto de la mirada. O sea, tenemos que ser capaces ahora de conocer el verdadero arte y la esencia de los sentidos, que es mucho más grande de lo que estamos utilizando y sobre lo cual tenemos intercambio, mucho más. Pues muy bien, pues Raquel, encantada de conocerte un poco más. Tengo muchas ganas de asistir a ese curso, tengo muchas ganas de andar contigo por la naturaleza y que miremos juntas un árbol, te lo digo de todo corazón. Y bueno, un saludo a todos, nos invito a que vayamos a pasear, a que nos abramos desde el corazón a la naturaleza, porque es un camino para conectar con nuestro verdadero ser y con el para qué estamos aquí y ahora, ¿no? Efectivamente, estaremos siguiendo las 13 noches sagradas, las podéis encontrar en el Facebook de Cosmoética y en algún momento convocaremos algún paseo de reconciliación. Te informamos, María, para que tú también lo puedas hacer llegar a gente. Vale, muy bien. ¿Toda la información la gente la puede encontrar en tu web directamente o cuál es el mejor lugar? Sí, en mi web y ahora mismo, el año pasado empezamos ya las 13 noches sagradas a través del Facebook de Cosmoética, cosmoética.net. Y ahora ya están subidas ahí, es el recorrido que hicimos el año pasado y se enriquece este año con lo que ellos nos traen fresco y con lo que observamos, somos cada vez más, somos cientos de personas ya observando. Este año además tenemos aquí en Madrid, en el Monte del Pilar, encinas en flor, tenemos jaras en flor y la verdad es que estamos observando porque yo he tenido, con mis grupos de observación de plantas, hemos tenido lidas todo el invierno aunque estábamos bajo cero y con nieve. Entonces, ahora mismo no podemos decir esto es el cambio climático, es el despertar del ser humano. Creo que ambos están por ahí pululando, pero nuestro trabajo es hacer que sea una nueva regeneración de la Tierra para el hombre en una Tierra de abundancia. Muy bien. Pues bueno, Raquel, encantada de hablar contigo. Feliz Navidad. Un besito a todos. Adiós. Hero.